Y bueno, yo voy a revalerme de mi condición de moderador para como se suele decir, romper el hielo, hacer una primera pregunta que la voy a dirigir a Álvaro Soler, porque yo siempre he explicado durante muchos años en clase, yo daba una asignatura que la civilización del occidente medieval, que estaba de entonces, pues había que hablar bastante ese programa de tecnología, sí, y otras cosas que claro, había que hablar de metalurgia. Entonces, una de las cosas que parecía que estaban claras es que la tecnología medieval, pues precisamente en aquello que había destacado, se habían producido los grandes avances que se dan en todas las de armamentos y todos los elementos pues, que tenían relación con él, ¿no? Entonces, has mencionado al final la cuestión tecnológica. Y yo diría un poquito más allá, es decir, hasta qué punto todos estos cambios que se insinúan y que se van realizando en esta época tiene que ver con un refinamiento desde el punto de vista tecnológico en la metalurgia, en la mayor abundancia también de hierro, y de acero, en la posibilidad de hacer aceros cada vez mejores, y nuevos hornos, y todas estas cosas que hace mucho tiempo, la infraestructura del avance tecnológico, armamentístico y bélico medieval, de la relación con todo eso. Pues, no sé si me oye. Pues yo siento tener que decepcionarte, pero es que yo, como me decía otro día, tú eres hipercrítico y últimamente soy cada vez más crítico, es una cuestión de la edad. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente, y no lo he dicho antes. El problema que tiene el armamento medieval es que todo el mundo se cree que lo sabemos todo. Es así de claro, todo el mundo se imagina las tipologías, un caballero es así, lo ves en todos sitios, se publican cosas y tal. Y yo muchas veces me quedo así y digo, ¿y tú cómo sabes eso? Porque puedes tener unas fuentes iconográficas, puedes tener una serie de hallazgos arqueológicos y ya está. Pero para toda la cuestión tecnológica, vuelvo otra vez al mismo problema. No tenemos objetos. Si no tenemos objetos, no podemos analizar objetos. No podemos hacer, por ejemplo, metalografías. Vamos a tener metalografías de objetos bajo medievales, muy tardíos. Bueno, bajo medievales, depende de lo que entienda cada uno por baja edad media. Porque estoy hablando de irnos a reyes católicos. La mayoría de los reyes católicos, perdón, desde un punto de vista del armamento, no son medievales. Eso es un mundo moderno. Eso está empezando otro mundo completamente distinto, que de hecho va a perdurar en el 16. Pero lo que quiero decir es que si no tienes material, ¿cómo lo sabes? Si no tienes, no has excavado una sola mina medieval, no sabes qué tipo de material, no sabes cómo se transforma el material, pues difícilmente podemos hablar de innovaciones si no tienes las cosas. Por ejemplo, se hizo hace unos años un estudio del que hablamos el otro día, metalográfico de la supuesta tizona del Cid de Burgos, y decía, vale, muy bien. ¿Y cuántas espadas conocemos anteriores al siglo XI? 2. ¿Cuántas tenemos para el 13? 10. Entonces, claro, dices, ¿qué hago con esto? Pues a lo mejor, precisamente las espadas del 13 y todas procedentes de enterramientos reales o de colección real, ahí sí que podías decir, voy a hacer una metodología, voy a hacer un análisis y me empieza a dar una serie. Pero si no tienes material, ¿cómo vas a hacer más? Si no tienes material medieval no corroído, y que yo sepa, los únicos materiales no corroídos, curiosamente preservados en un muro de un castillo que se metieron en la cal, relacionados con una tequenacería al pliego de Córdoba, que publicó Rafael, interesantísimos. Esos tienen todavía el color acero, los únicos que he visto en mi vida. El resto han pasado por unos procesos de corrosión. Y no tienes más. Y no tienes más. Y si te vas del 14 para abajo, yo he estudiado, dices, cascos cónicos con nasal. Yo he estudiado el único, que está en Viena. Y se conoce con total seguridad. Lo he tenido en las manos, claro, un respeto. Vamos a ver, esto que se ve por todos lados. Entonces, claro, a mí me sorprende cuando se habla de tecnología, de historia de la tecnología, si no tienes fuentes literarias que te describan las cosas perfectamente, si no tienes y tú no has podido hacer eso, ¿por qué se habla de avances tecnológicos? Yo por eso digo que a lo mejor soy un poquito hipercrítico. Otra cosa es que nos metamos en la documentación de principios del 16, de la Tierra de Kai, que tiene una documentación increíble, vamos, que te hacen hasta las pruebas de armas y te dicen en qué fallan y en qué no fallan.
pues ahí sí que puedes tener una base. Pero para la Edad Media, es que tenemos que ser un poco, no sé. Y mira que yo no he estudiado libros de tecnología, pero es que dices, ¿de dónde sacas todo esto? Que rehacer el programa de la asignatura. No, te quiero decir que en realidad, ¿dónde tienes conjuntos de verdad que puedes hablar de tecnología, que puedes hablar de centros de producción, de diferencias? Es que tienes que irte a 1520. Ahí sí que puedes hablar de tecnología, porque tienes cientos de objetos en el mundo, repartidos. Pero es que antes, bueno, 1000. Año 1000. No es que te digo, mira, una espada de Miral en una colección particular, que yo sepa. Nuestra hoja del 11 famosa, que tanta guerra da. Hay otra espada ahora que, bueno, que parece que tiene esa cronología. Creo que ha aparecido otra en Valencia. Y te estoy hablando hasta finales del 12. Ballestas. Material arqueológico, nueces. El resto de las ballestas desaparecidas. Los conoces por iconografía. Han aparecido ahora 2 ballestas del siglo XV en el derrumbamiento de un castillo que se le cae la roca encima, con la puntería que se le cae la roca encima de la armería y lo deja todo ya aplastado. Monreal de Ariza, que tú lo conoces. Bueno, pues 2 ballestas. Bueno, y están hechas polvo las pobres. Bueno, es que no sabemos nada. Si te pones... Si fuéramos biólogos y estuviéramos con un microscopio, dirías, ¿qué ves? Nada. Bueno, seguramente hay otras preguntas que podrán suscitar esperanzas de conocimiento. Bueno, no, pero por eso insisto en lo de la iconografía. Te está dando pistas. O sea, la iconografía en realidad te da pistas. Y luego tienes que ir tú con el material arqueológico y verla. El día que apareció la famosa, que os he puesto, frontalera del caballo en Navas, bueno, y yo estaba como a 50 metros con otro equipo, y digo, una cruz de oro, y dijo, uy, ya sé lo que es. Seguro tiene que ser esto, y evidentemente fue eso, una cruz de una frontalera. Pero hasta que no aparecen, hace 15 años, no teníamos ni una. Pero ni una. Ahora ya están saliendo. Bueno, pues vamos a darle un poquito de tiempo al tiempo y que todos estos yacimientos empiecen a dar material, ¿no? Más preguntas. Al hilo de lo que estáis hablando y desde el punto de vista de ignorancias, cómo la cinematografía que vemos de esa época hacia atrás está basada en diseños posteriores. Bueno, el cine es el cine. Entonces el cine puede hacer lo que le dé la gana. El cine es cine y ya está. Y hay que tomárselo así. Ya, si estás viendo una legión romana y se ve un 2 caballos por detrás que pasa a toda velocidad porque va un cámara ahí dentro, pero es el cine, es la gracia que tiene, ¿no? Yo cuando veo cine me relajo, ¿no? No podría ver cine. Otra cosa es que estés viendo un documental supuestamente serio que te dicen a contar cosas raras, bueno, pues vale. Pero no, pues es que también el ideario... A ver, ¿quién no ha visto una grúa subiendo a un señor con una armadura a caballo porque las armaduras pesan a 40? Sí. Otro mito. Pero es un mito decimonónico, transmitido al cine y al ideario popular, que ¡ay, qué horror! Bueno, pues un señor con una armadura completa, o con una rota de malla de estas, más le vale subirse de un salto a un caballo que empieza a galopar. Más le vale tirarse del caballo, más le vale hacer la voltereta lateral. Con todo el equipo puesto, porque si no hace eso lo van a matar. Si tú no te mueves, estás muerto. Con lo cual la movilidad y la ligereza son 2 condicionantes claves en cualquier equipo. Y eso con una cota de malla, dices, es que la evolución de la armadura porque protege más, no. La evolución es la armadura porque no pesa lo que pesa una cota de malla. Las pocas cotas de mallas que hay que yo puedo coger en la mano, has dicho, ¡puf! ¿Qué locura es esta? Y sin embargo coges un peto y 1 kilo. Pero esos son perjuicios o imágenes forzadas por otra tradición. Más preguntas. Bueno, yo antes de nada quería agradecer a los 3 ponentes de hoy porque sus comunicaciones han sido bastante interesantes, pero en este caso me gustaría dirigir más a José Soler porque a lo largo de su ponencia
ha comentado tres cuestiones que me han suscitado tres preguntas diferentes. Entonces, le digo las tres preguntas seguidas. Sí, dispara. Dada la situación que has esbozado sobre la arqueología medieval, ¿cómo esta disciplina o cómo esta subdisciplina ha conseguido sobreponerse a la problemática del registro arqueológico? Dada la gran variedad tipológica ofrecida en el contexto arqueológico y iconográfico, por ejemplo, de las lanzas o flechas expuestas, podríamos hablar de producciones sumamente locales y una falta de estandarización frente a otros periodos históricos. Y si en este caso podríamos hablar desde una visión un poco más europea de corrientes estilísticas dados a una Europa interconectada como ahí se presenta en el siglo XIII, o más bien estamos hablando de tendencias propiamente regionales en el contexto armórico. Bueno, pues sí, buena pregunta, pero tenemos varios problemas. A ver, si uno piensa, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo la tipología en general, bueno, dentro de una reedición de mi tesis, en la que estoy revisando todo tipo de ejemplos, ¿no? Para hacer esa tipología. Pues tengo un problema. Resulta que todo lo que estoy viendo, o la gran mayoría de las cosas que aportan, de verdad, que aportan tipologías, no me muevo del siglo XIII. Por X motivos, porque son navas, porque son alarcos, raramente en el XIV ves algo, te encuentras algo por ahí, pero si te vas al XII, estás muerto. Si te vas al XI, más que muerto. Si estás en el X o en el IX, bueno, date por fastidiado. Entonces no puedes tener esa visión. O sea, en este momento tenemos una visión más o menos clara del XIII, ¿vale? Del resto no lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de variantes regionales? ¿Cómo vamos a hablar de todo ese tipo de cosas? Pues no podemos hablar porque a nuestros colegas que trabajan cerámica les han costado décadas y millones de fragmentos poder hacer series. E incluso ahora mismo, por ejemplo, el otro día hablaba con un arqueólogo que me decía, bueno, ¿la Tierra es sigilata? Mentira, es que hay un tipo de sigilata que es falsa. Y nos estamos dando cuenta ahora, y nos estamos diciendo que es una hispánica, que no sé qué, que no sé cuántos. Y anda, que no ha habido millones de sigilatas y de arqueólogos viendo sigilatas. Pues hasta que uno empieza a ver que, uy, esto no me cuadra, etc. Cuando tienes un gran volumen, lo podrás hacer. Cuando tengamos estos campos de batalla trabajados, excavados, o tengas la suerte de darte con una armería de una fortaleza, lo podrás hacer. Y luego tenemos otro problema. Las puntas de navas, por ejemplo, o de alarcos, por decir dos yacimientos así que todo el mundo conoce, pues si te vas, dices, no, es que tienen tal tipo de mangue, tal tipo de mangue. Bueno, ¿y qué? Pero si es que las tienes en Suiza, y las tienes en Alemania, y las tienes en Palestina. Porque ahí está la herencia romana. Y entonces, ¿cuándo cambia la herencia romana? Cuando llega el siglo XIV, cuando llega Alfonso XI, por eso Alfonso X es como el canto del cisne, perpetuado por su hijo y por su nieto. Cuando llega su bisnieto, ahí sí, que de repente empiezas a ver cambios radicales en la concepción de una... ¿Por qué? Porque las ballestas ya son otra historia. Y ahí tienes un cambio. O tienes cambios en las espadas, tienes cambios en las armaduras que aparecen a finales del siglo XIV. Ahí tienes una revolución. Pero antes, las tipologías estas romanas de flechas, yo he visto una en Turín, ojo, exactamente igual. Exactamente igual. En hueso. Neolítico. Pero hasta entonces los arqueólogos medievales, ¿qué propones o qué línea estás siguiendo para salir de esta problemática? Pues la única línea que existe, y te lo voy a decir de una manera muy gráfica, pico pala. Sigue sumando, suma, y algún día podrás verlo y ir haciendo trabajos de este tipo, que tú pondrás una piedrecita y mañana vendrá otro y te pondrá otra piedrecita. Es que no hay otra. Muchas gracias. Pues como va a pasar con todo el mundo material. Sí. Lo mío es alzarle a todos los volantes de la show que lo mío para no resolver es una curiosidad desde mi condición de poblizón en nuestra con el Valencia en el film. Y usted conocerá el castillo de Tarifa de Gomán, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, de aquella manera. Hay un divertimento didáctico, digamos, que es han puesto una vez con toda la ropa de un caballero medieval de una proyecto
Entonces te invitan a tirar la poder para que alce la red. Yo me intenté, no puse. Y Bueno, más, el cartelito ponía que ese peso podía suponer entre los EP 60 kilos. Eso es imposible. Ah, Eso es imposible. Vamos a ver, una armadura a prueba de arcabuz de asedio del siglo XVII, o sea, cuando ya las armaduras mueren porque simplemente las armas de fuego las pueden traspasar. Nosotros tenemos una de Felipe III que el casco son 12 kilos, 20 el peto. Bueno, en total viene a ser como 40. Y es un disparate, eso no te lo puedes poner. O sea, pero no te lo puedes poner, entre otras cosas, porque no están hechas para ponérselas, no están hechas para que tú andes con ellas. Están hechas para que tú tengas un almeno, un merlón detrás, te pones el equipo a prueba de arcabuz, te asomas la cabecita para mirar y que un francotirador no te esté esperando. Se hace para eso, nada más. Y si te pega, pues tienes un dolor de cabeza considerable. Pero por lo menos salvas la vida. Pero están hechas para eso, no están ni siquiera para levantarse. O sea, una armadura más allá de 20-25 kilos es un disparado. Y 20 kilos, ojo, una armadura de infantería vulgar puede ser 12 kilos, no más. Y cuando hablo de 20-25 kilos, estoy hablando de una armadura justa con todas las piezas de refuerzo que se usa puntualmente, nada, un momentito para correr una vez con un caballo y que te tienes que mover perfectamente y estar defendido. Pero eso son todos mitos. Son todos mitos. Las lorigas, insisto, en que son más pesadas. Porque es una cosa fácil. ¿Por qué evolucionas una armadura? Porque te da ligereza. ¿Por qué? Porque tienes mucha protección con una sección mínima de acero. De milímetro y medio de sección ya estás protegido. Pero en una cota de malla que cada anillo se une a 4, claro, la masa de metal que estás metiendo allí es un peso tremendo. Por eso se agota. O sea, en el siglo XIII ya, vamos, esquivar una cota de malla de estas o un caballo, es que al caballo le estás metiendo 20 kilos, porque sí. ¿Puedo añadir algo? Como dicen los franceses, bajo el control de Álvaro Soler, la cota de malla pesa mucho al peso, pero cuando uno se lo pone, el peso se distribuye por el cuerpo, entonces pesa mucho menos. Y el peso que se calcula de un guerrero de esta época medieval es equivalente más o menos al peso que porta hoy, el equipo que lleva hoy un infante, un soldado profesional. Bueno, un infante profesional en la actualidad lleva prácticamente el doble. O sea que, porque si va con el armamento, la munición, la comida para 4 días, no sé qué, estás en 50 kilos. Del otro estás en 20. Y luego hay que tener en cuenta que si es verdad que te la pones y pesa menos, es la cosa es así, si te la pones, tu propio cuerpo está repartiendo, pero sigue siendo más pesada que una armadura. O sea, las armaduras no se inventan porque sí, se inventan porque te dan protección, a poco peso y mucha movilidad. Pero en todo caso, el guerrero medieval pesado, que pues, tan pesado como hoy, o menos pesado. ¿No? Mira, yo siempre pongo la misma cosa. Ay, qué horror cuánto pesa esto, pobres guerreros. Yo digo, así, hoy por la mañana, ¿cuántas señoras salen de un mercado en España tirando de un carro que pesa 25 o 30 kilos, con una mano y con la espalda torcida? Pues eso sí que es peso. Y no eres un joven entrenado para eso. Porque de lo que no se habla es del entrenamiento. Hay un manuscrito francés que habla de cómo se entrena un caballero. Él dice cómo se entrena todos los días. Este hombre hace escalada, literalmente, para saber subir un muro de un castillo con la armadura, todo con la armadura, corre a larga distancia, parte leña, levanta pesos. O sea, estos guerreros no están así porque sean estupendos. Es que son atletas que tienen un entrenamiento. Y sin ese entrenamiento no aguantarías una guerra. Igual que un soldado actual, como no se entrene, vamos, no tiene futuro. ¿Qué hay de la vieja polémica, entiendo que superada, la posibilidad ya de la introducción, la época de Alfonso X, de la pólvora, de la historia de la serie de Mierla, pero después se dijo que no, después en otros sitios que dicen que quizá, que no sé qué. Hay especialistas que no pueden. Pues mira, yo voy a confesar, me da tanto miedo ese tema que no me he metido nunca. Entonces he dicho, esto es otro nivel completo, esto es otro juego distinto. No he querido meterme porque me parece tan sumamente complicado y tan
lleno de minas que yo iba a lo que es el equipo de un combatiente, ¿no? De hecho, siempre todo el tema pólvora y artillería creo que es otra historia completamente. Sí, claro. A mí me intriga mucho la referencia de la aparición de un tipo de arma pólvora en India. ¿En qué fuente aparece esa referencia? Es decir, ¿no? Que lo he visto en la misma ciencia, ¿no? Y es sobre los orígenes de las artillerías. Pero ¿en qué fuente aparece? A mí me intriga mucho. La fuente del siglo XIII, en la que se nombra en animación como cierto Meliela, de hecho no sabemos nada. No sabemos nada de bien, ¿dónde se sienta? Yo no estoy sin embargo, si tenemos fuentes, se abre con referencias a la utilización de armas de pólvora, y ahí la va a ir entonces, pues, primero, ahora pegaste volando, pero para mediados del siglo XIII, la niebla, ¿de dónde sale esa referencia? Por eso he dicho el tema. Ahí, Y otra cosa, y cuando ya tienes la constatación, ¿cómo son? Y cuando tienes la constatación, ¿cómo son? Que yo sepa, solo hay un cañón de mano del 14 en España. Que yo sepa, solo hay un cañón de mano del 14 en España y lo tenemos nosotros. Aunque no sepamos cómo son, una mera referencia literaria, un trueno. Bueno, pero no sabemos cómo es un trueno. Hay algo que hace ruido. ¿Qué hace ruido? Pero no sabes qué es lo que está haciendo ruido. No sabemos cómo es un trueno, puede ser pólvora, bueno. Pero eso es de mediados del 14. Mucho antes. Se acaba de publicar un artículo con una referencia a los años 30. ¿No? Ámbito andalusí también. Bien. Pero para nieblas. Sí, la única referencia así de verdad es a partir de días en muchos conectados. Y es depresivo. Hay unos tres materias. Pero ofensiva, en verdad, tendría pues decir que esa artillería te vas al último literaria, al último puerto del siglo XIII. Exacto. Sí. Sí, a la guerra de Portugal y el cerco de Gijón, estas cosas son tecnológicas que hay en la parte. Fíjate, para llevarme yo mismo a la contraria, si quisiera saber qué está pasando en la guerra de Granada, en España no puedes ver. Tendrías que irte a ver los arsenales suizos, Solodrum y todos estos arsenales, que ahí sí tienes armamento de 1450, 1470, 1480, con marcas, con tal, unos arsenales impresionantes y material todo inédito. Pero ahí sí que estás a finales del 15 y tendrías que fijarte, bueno, pues si estos tienen esto, pues esto deberían tener algo parecido. Pero es que no tienes nada, por eso a mí me da tanto repelús. Porque las fuentes no son nada claras y los materiales no existen. Claro. No entiendo tu desafío, pero claro, y yo entiendo tu Fijación con el material. con la materialidad, ¿no? Ya, bueno, ya es evidente que eso que al final nos lleva a tener la certeza absoluta de eso, ¿no? Pero sí es cierto que tenemos una serie de referencias literarias que están haciendo una serie de alusiones a determinados temas. Entonces, en el del siglo XV se habla de la utilización de artillería, de los bombardeos, el evidente está ahí. Y cuando se me paran los católicos, está ahí. Tiene las piezas. Lo que es el material, ¿no? Pero insisto, a propósito de la pregunta de niebla, ¿no? No sé, tampoco sé quién es el primero que habla ni de dónde, pero a mí me interesa mucho, ¿no? Y sabía saberlo, pero yo no voy a encontrar el origen. ¿Cuál es la fuente? La influencia sí está, pero ni la influencia. Yo no tengo mi título por supuesto de que realmente en Niebla, de esa Niebla, es que se dedicaron a cazar moscas, ¿no? Es una historia muy curiosa sobre el sector de Niebla y las moscas. ¿Y una pregunta más? Si no hay más preguntas, yo tendría unas pocas, pero bueno, no quiero acaparar la cuestión. Pregúntalo. Sí, yo Prefiero. también. Sí, pues adelante. No, bueno, para usted, porque creo que cuando Roda ha hecho referencia a esto, pero también, bueno, ya para los tres, ¿no? Y es el tema de la transferencia de influencias y la dificultad, supongo también, establecer entonces a un lado y a otro de la frontera en el tema técnico, bueno, un tema momentísimo. O una forma de hacer la guerra, no exclusivamente gran,
Vamos, y es que creo que las noticias corren como la pólvora. Y que todo el mundo, cuando ves que una cosa funciona, oye, inmediatamente la copias. Yo me acuerdo de una carta de un... no me acuerdo qué cargo es. Que le escribe a Felipe II y le dice: los holandeses están comprando este casco que parece que va muy bien, es barato, y aunque lo estén haciendo los ingleses, sería bueno comprarlo. Digo, ¿será posible? ¿Qué cutillo es este? Pues con todo el armamento parece lo mismo. Empiezas a coger fuentes andalusíes, las lanzas francas, las ballestas francas. ¿Qué estás teniendo aquí? Aquí estás teniendo armamento que se está moviendo en la Alta Edad Media. A ver, la Europa medieval es una Europa interconectada. Y hay un tráfico de cosas increíble, que es el que no estamos sabiendo ver, o no podemos ver del todo. El armamento granadino, ¿no? Es influenciado por el castellano y a su vez la influencia islámica en forma de una jineta, ¿no? Pero es una aculturación de frontera. Hay una anécdota que a mí me encanta en la batalla del Salado, que es cuando los portugueses, que no distinguen a un granadino de un caballero castellano de frontera, arremeten contra una ala del ejército castellano en plena batalla. Entonces les dice: quitaros de allí, vamos, vosotros saliros de aquí, que me estáis haciendo un estropicio. Pero porque los castellanos iban con turbantes, es que la frontera es la frontera. No sé si es Medina Sidonia, que tiene la puerta de la iglesia, bueno, un caballero que dice: ¿este qué es? ¿Este es granadino, es castellano? ¿Qué es esto? Tío, muy raros. Es normal. Sí, vamos, yo opino igual que acabo de decir ahora. Al final, este tipo de apropiación se debe a la propia efectividad del armamento que se utiliza, ¿no? Pero a mí más que nada el tema que, o sea, no deja de ser sintomático de cómo al final en ese mundo de frontera hay una relativización de los discursos religiosos. En el sentido de que yo creo que esta observación que hago se debe también a mi primera aproximación a este tipo de temas, ¿no? Porque cuando yo leí en su época la Conquista de Córdoba y la Primera Crónica General, pues claro, lo que me llamaba la atención era que los propios almogávares que se habían lanzado por la conquista había sido por una petición de ayuda de los almogávares Andalucía, que estaban hasta las narices de los almohades. Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible que en un mundo en el que en teoría tenemos esa imagen de la zona de victimismo islam, haya ese tipo de ambigüedades, ¿no? En ese sentido, el uso del armamento no les había de entrar dentro de ese marco relacionado conmigo, porque claro, al final dices, bueno, a mí me da igual que esto haya sido una cosa diseñada por el infierno. Si yo veo que funciona y me va a ayudar a hacer mejor la guerra para derrotarlo precisamente, lo voy a apropiar y lo voy a utilizar, ¿no? Y luego hay una cosa de efectividad, que es lo mismo. ¿Y cómo se recuperan modelos? Si uno ve las miniaturas de Cantigas y estás viendo a esos nazaríes con adargas, montando la jineta, con lanza, que luego parece que eso desaparece con la lista de granada, lo adoptas en los juegos de cañas, estás jugando a monos y cristianos, por decirlo de alguna manera, pero lo que es sorprendente es que en pleno siglo XVIII, en el Virreinato en México, se vuelven a adoptar las adargas, los escutivos vaqueros, la monta la jineta para luchar ¿contra quién? Pues alguien que es más rápido que tú. Y que como no espabiles, te la va a dar. Que son las tribus apaches, indias en general. Y vuelves a recuperar ese armamento pleno y bajo medieval. Las adargas las hacen más pequeñas, pero los cuerpos de presidiales son como una resurrección. De todas maneras, las crónicas y las fuentes en general del siglo XIV y XV andaluzas, es verdad que muestran parecido entre la forma de combatir y el armamento entre cristianos, andaluces y granadinos, pero también muchas diferencias. Entre otras cosas, siempre se enfatiza que el armamento defensivo musulmán era mucho más ligero. Es decir, que a la hora de llegar al choque, la caballería, era caballería ligera y caballería ligera. A la hora de llegar al choque, la superioridad castellana casi siempre se imponía. Y eso es algo que tiene que ver pues, con esa evolución siglo XIV, que estamos hablando, de las armaduras y tal. Y quizá también, pues no solamente con los monta, pero quizá yo tengo la impresión que también con el tipo de caballo. Creo que con el tipo de caballo. Yo creo que el caballo andaluz no es exactamente el caballo de Geber, por decirlo así. Yo creo que es un caballo más poderoso, es un caballo más fuerte, es un caballo mayor, más grande. Y eso también, a la hora del choque, pues también tiene importancia.
Pero bueno, eso son cosas que a mí se me ocurren, pero sí es verdad que he leído, lo he tenido que leer por fuerza, bastante de eso. Y siempre, simpatiza siempre, no ya solo en las crónicas, sino también en los relatos, ¿no? Que pues a veces de carácter local, uno en el momento del choque, los castellanos casi siempre se solían entonces, ¿no? Se ha hecho que sí. Sin duda, sin duda. Era precisamente frente a la fortaleza esa del choque directo, si los musulmanes van a desarrollar otro tipo de tácticas propias por el movimiento, por la jabalía. No, yo estoy hablando ya de cristianos que cabalgan a la jineta y que tienen el tornacuyo y todo eso. Pero que después, cuando llegan al choque, eso después tiene que llegar al choque, por mucho que vaya para acá y para allá, si no, no gasta ninguno, ¿no? Entonces, en ese momento, casi siempre la superioridad es mayor, ¿no? Y luego la técnica de combate, que es verdad que hay toda esa movilidad, pero después también se matiza una y otra vez en los ataques, muchas veces siendo los cristianos menos, hacen piña, aguantan y después atacan digamos, de manera cerrada, ¿no? Entonces, eso, aunque sea con unas sillas, con unos estribos, con tal, que están en buena medida tomados de sus enemigos, pero sin embargo, ahora después de lo que es el choque final, pues le daba ventaja. Esto no sé quién ha sido, además, como he hablado de los cenetes, no sé si la definición de cenete es jinete, ¿no? Sí. Yo no sé de el jinete, que es el caballero de todo el No sé cómo se sigue montando hoy en Andalucía, no vamos a creer, porque nadie monta la brida. Cómo se montaba, y que son los que tenemos ahí, ¿no? Esto de aquí, eso es la brida, nadie montaría así, ¿no? Pero como se sigue montando hoy, pues es a la jineta. Si te da un poquito de tiempo, yo quería preguntar una cosa, me he quedado con las ganas, has tenido que abreviar en tu ponencia, y cuando ya estaba llegando a algo que yo desde ayer tenía ganas de plantear, he tenido que casi cortar, ¿no? Y es para mí fue fracasada, pero genial, desde un punto de vista estratégico, semiestratégico, la campaña de Algeciras. La campaña de Algeciras de Alfonso X, me parece, es para la época, ¿no? Es decir, esa conjunción, yo creo que no hay nadie antes que él, por eso ahí lo saco, por si alguien le dice, no, eso ya se había hecho aquí y aquí, ¿no? De una campaña naval, una campaña terrestre, que acaba fracasando por una cuestión de logística, es decir, porque al final no anda de falta de dinero y tal, pero si no, a mí me parece absolutamente revolucionaria, y tengo la impresión de que lo que muestras una vez más, que sería otro tema, ¿no? Y es la genialidad de Alfonso X en lo que tocase, que pasó como estratega. Yo ayer me quedé con las ganas de preguntar, hablamos mucho de Alfonso X y se habló pues, de la estructura militar del reino, etcétera. Pero Alfonso X como caudillo militar, no solamente puesto, sino como caudillo militar. Yo no recuerdo si él alguna vez llegó a combatir directamente al frente de sus tropas en alguna campaña. No lo tengo claro, a lo mejor siendo muy joven, pero desde luego después no. Pero lo que es verdad es que más allá de que fuese pues, un rey guerrero, hubo muchas guerras, ¿no? Pero claro, también o más bien, no sé, a lo mejor alguno tenéis alguna, No. Pero de la campaña de Algeciras a mí sí me parece algo extraordinaria en su concepción, ¿no? Una visión tremenda. Y verás, y es inteligente además, esto te lo dirá, en la aplicación de un diseño estratégico político, ¿no? La utilización de hilos políticos. Que hacía referencia en la Fórmula a una familia de los Panos Quín. Los Panos Quín se tienen que ir momento que se arreglan contra el rey de Granada, porque el rey de Granada está favoreciendo a los merínides y les está destrozando, porque en la corte de Granada, desde el principio, los Asquiludas se habían encargado de la dirección militar. Y la llegada de los merínides supone un desplazamiento, incluso desplazamientos físicos, cuanto que Juanma I acaba cediendo determinadas plazas que habían sido imperio que habían pertenecido a los sarraeses, se los cede a los merínides. Pues la opción de cuando se produce la rebelión nobiliaria, una técnica literal que es a Granada, y que como decimos, saquear
autoestima. Y si damos importancia de unas alianzas cruzadas. Y entiendo, que aquí con fronteras religiosas, con fronteras, ¿no? Tienen con la realidad política. Claramente, ¿no? Y ese cruce en el que, y el proceso de emisión, decimos además en España, cuando empieza a negociar con Hamas II, se empeña en mantener los alquiluas y engaña a Hamas II, que es una de las razones por las cuales Hamas II acaba requiriendo ya una intervención seria de los Merininis, ¿no? O sea, lo que quiere decir Rafael, efectivamente, que en el caso de Algeciras, la geoestrato, la geopolítica o la geoestrategia, no sé cómo llamarlo, la geografía de Castilla es como es, y hasta que no se llega a la batalla del Estrecho, no se encuentra nadie con una situación donde se investigue de oro. Más parecido en todo caso, y es de Sevilla, por cuanto que también se van a utilizar naves para bloquear el acceso fluvial, ¿no? No es contable, de otros pasa bien, es maravilloso. Pero la lógica quizás sea esa, ¿no? Un bloqueo de Sevilla, además, el bloqueo terrestre es imposible de realizar si no hay un bloqueo fluvial. Bueno, sería indudable, pero si un tipo, si mientras tenga abierto aquí. Sí, porque Algeciras tiene todavía mayor, como operación estratégica, me parece además mucho más dejada, mucho más brillante, porque implicaba dar muy poderosos ejércitos terrestres del territorio en absoluto asegurado todavía, no sé, eso de Tajeré, esa, más o menos lo que fue la frontera, pues necesitaba la penetración de un ejército, tierra enemiga, y claro, todo eso sin el apoyo de la flota y tal, pues es indispensable. Cuando se produce la definición de la flota, el ejército no tiene nada que remedio que levantarse inmediatamente y hacerse de mala manera y perdiendo todo. Pero al margen del resultado catastrófico, causas que realmente no son imputables a Alfonso X, se quedó sin dinero porque se lo robaron, vamos, no se lo puede decir de otra manera. Pues estaba ya latino, que acabó acusando a Sac de las Baleas y así eso que pagaron toda la seguridad judía, ¿no? Entonces, eso de haberle salido bien, se costó pues entre los grandes, bueno, esos genios militares, que de siempre se le juzga, lo que decíamos, ¿no? Es un personaje que tuvo grandes concepciones culturales y otro tipo, ¿no? Cuando lo que se ponía era un tipo verdaderamente excepcional, y aquí también en la cuestión de la guerra lo demostró, no solo porque tuviese muchas guerras, ¿cierto? La mayor parte de las cuales le salieron bien, el listado, ¿no? Y 45 años después repetiría Alfonso XI en Algeciras con el mismo esquema, sí, salía bien. Pero ya tenía tarifa, y eso es muy importante. Sí, era el problema de Alfonso XI no tenía el control marítimo, pues la flota tenía que estar allí esperando a ver qué pasaba. Pero bueno, en fin, estos son porciones. Yo simplemente por añadir algo desde la perspectiva islámica, es cierto que muy objetivamente ahora Algeciras dice que cuando se produce el bloqueo de las Algeciras lo describe como una pulsera que rodea una muñeca. Y claro, que es una manera de resaltar un poco la situación tan dramática que están atravesando los Algeciras con su nación, ¿no? Pero precisamente por eso también yo creo que habría que poner en valor no solamente que habían robado a Alfonso X, sino además que el propio hijo del sultán, o sea, Abu Yusuf, el sultán de Fez, y luego su hijo Abu Yaqub, digamos que también era un soberano gazi, por decirlo de alguna manera, también había previsto en cierta manera el problema que podía suponer la caravana de Sevilla para la hegemonía de su flota en el estrecho. Y por eso, incluso antes de la serie de Algeciras, había decidido atacarlo. Y ya luego, cuando tiene lugar el sitio de Algeciras, ordena que los propios cortos de Stanley, Ceuta y Valís la construcción de una armada de 60 naves de guerra con la finalidad de liberar las. Entonces, en ese sentido, digamos que militarmente yo creo que habría que poner también el propio papel de los sultanes medios. Pero únicamente consiguen romper el asedio cuando la flota castellana ya no está en condiciones de defenderse, cuando los marineros se le están cayendo los dientes, porque hacía 3 meses que no cobraban la paga y que no se alimentaban. Y estaban enfermos. Voy a embarcar a la tierra, sí.